Mister, aquí, buenas tardes, Manolo Montaz, CB Radio en directo. En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué supone a raíz de la lucha por los lugares Champions esta victoria? Y la segunda, ¿por qué una segunda parte donde el equipo, bueno, pues yo creo que ha tenido muy poca presencia en el terreno del juego, sobre todo a nivel de juego? Lo hemos visto a usted muchas veces insistir que no estuvieran tan atrás, pero es que ha sido un monólogo del Sevilla en la segunda mitad. Gracias. Buenas tardes. Supone 3 puntos en una dura lucha con muchos equipos implicados. Para nosotros ganar hoy aquí era un muy buen resultado, para nada definitivo. Empatar era un regular buen resultado, para nada definitivo. Perder era un mal resultado, para nada definitivo. Pero hemos tenido el trabajo, el esfuerzo de conseguir una victoria. Ha habido un tiempo claro para cada equipo. En el primero hemos sido nosotros mejor que el Sevilla. En el segundo, el Sevilla ha sido mejor que nosotros. Pero no creo que haya sido por demérito nuestro. Ha sido porque el Sevilla, en su casa, es un equipo poderoso, porque no hemos sido capaces de combinar porque nos ha apretado mucho, porque hemos tenido dificultad para ganar primera y segunda acción. Tuvimos el 0-2 con un tiro al palo de Kevin y contraataques en ventajas para haber logrado ocasiones de peligro. Pero hay que reconocer que el Sevilla nos dominó, nos apretó mucho. Creo que con la incorporación del Mudo le dio un juego entre líneas centro-derecha que nos generó muchos problemas, y el Sevilla tiene muy buenos futbolistas. Por lo tanto, estoy muy satisfecho del resultado, del nivel competitivo del equipo, del sacrificio del equipo, del esfuerzo del equipo, del juego del equipo en el primer tiempo, del trabajo defensivo del equipo en el segundo tiempo y, por supuesto, después de todo ello, del resultado. Mister, aquí detrás, Héctor Gómez para 97.7 Radio en directo. Le hago dos preguntas. La primera es, un poco al hilo de lo que comentaba el compañero y respecto a su respuesta, se le veía en la banda de agitarse, parecía que le veía al equipo como que tocara el balón, intentaran salir, porque desde arriba lo que daba la sensación es que cuando el equipo pasaba a medio campo tenía ocasiones, o por lo menos llegaba con mucho peligro. Desde ahí abajo, ¿qué cree que le pasa a los futbolistas en la segunda parte para que no sean capaces de hacer lo que en la primera parte sí hacen? ¿Por qué ese cambio? ¿Por el 0-1? ¿Por el hecho de, como ha explicado este año alguna vez, verse por delante y el miedo a que empaten? No creo que haya sido eso. Todos sabemos que era importante este partido, pero es que el segundo tiempo pues nos faltó tener un poco más el balón, darle continuidad. Perdimos excesivos pases, algunos de ellos en salidas que, como dije anteriormente, de haberlos acertado y progresado nos generaban situaciones de superioridades numéricas o espaciales, pero no nos salió. Pero también el rival es que apretó mucho, es que jugó, es que se tiró muy arriba, es que el resultado con una victoria con una mínima distancia pues está todo muy apretado, y sabemos que además en las primeras fases del segundo tiempo pues hubo una fase ahí que era un contraataque para un lado, contraataque para otro, donde prácticamente pues nosotros teníamos opciones, el rival también las tenía, este equipo domina muy bien el contraataque. Y bueno, al final se fueron apoderando, apoyados por una afición que, yendo perdiendo el equipo, se volcó absolutamente, dada la importancia del partido, y pues llevó a su gente en volandas. Para mí es más mérito del rival que de mérito nuestro. Tanto lo uno en el primer tiempo como yo creo que en el primer tiempo tuvimos mérito nosotros, en el segundo tiempo tuvo mérito el rival. Dos rivales muy igualados. Es difícil dominar absolutamente 90 minutos. Nosotros hemos aprovechado la superioridad en el primer tiempo para meter un gol. El rival, pues afortunadamente para nosotros, no lo ha aprovechado. Nosotros hemos defendido muy bien. Ocasiones muy claras tampoco tuvieron muchas, o grandes intervenciones. Creo que Neto además hizo un muy buen partido, pero ocasiones muy claras tampoco el Sevilla tuvo excesivas, pero sí un dominio claro, y no puedo decir que no haya sido merecedor del empate en el segundo tiempo. Y la segunda pregunta que le quería hacer, no sé si es trabajable que el equipo apriete como, por ejemplo, ha apretado el Sevilla al árbitro. En la primera parte hay varias acciones de tarjeta que no sacan, una de Banega, otra de Gonalons, y en la segunda parte un posible penalti que no hemos visto, no sé si recordará Rodrigo, y parece que Carrizo la toca con la mano abajo. El equipo parece que no protesta, no sé si eso se trabaja o no, pero...
Nosotros tenemos nuestras virtudes y tenemos que mejorar algunas facetas. Pero para mí el fútbol es juego. Es contrarrestar a un rival con el balón cuando lo tenemos nosotros o cuando lo tiene el rival. No me soy especialmente convincente ni constante en estar pendiente de esas cosas. Yo creo que eso sale del futbolista. Independientemente de eso, pues bueno, yo no vi las jugadas de peligro o de problemática. Sí que me pareció que el penalti, porque me pilló cerca, en el lado favorable, el penalti a nuestro favor fue claro. El resto de jugadas para mí es imposible decir si hubo una mano de Carrizo o si fue fuera de juego en la última acción. ¿Qué tal, míster? Por aquí. Te quería preguntar por Guedes, porque en la primera parte no está muy acertado, no sé si por problemas físicos, lo has dejado fuera en el descanso y al volver a la segunda parte, los dos habéis vuelto ya con la segunda parte empezada, no sé si ha habido algún problema con Guedes. Nos hemos tirado a puñetazos en el vestuario. Siguiente pregunta, por favor. Allí, a la izquierda. Gracias. Mister, este Valencia lleva 16 partidos sin perder, es la segunda mejor racha en la historia. Demuestra también la regularidad de este equipo y la constancia, ¿no? Y el 16 debe ser nuestro número, porque llevamos 16 jornadas sin perder, 16 empates. Pues mira, a ver si la próxima semana no seguimos empatados los empates con los partidos sin batido. Es un equipo que ha demostrado ser muy competitivo, que en Liga, hablando de esta competición, creo que estamos muy penalizados. Lo digo una y mil veces. Relacionados merecimientos con resultados. Muy penalizados. Pero también estamos penalizados porque somos un equipo que a nivel de goles a favor no tenemos unos números de los que podíamos tener, como por ejemplo la temporada pasada. Pero el equipo compite, juega, unas veces mejor, otras veces siempre queremos hacerlo bien, pero a veces no nos sale o el rival nos impide hacerlo. Y yo estoy francamente satisfecho, lo estaba en los momentos de dificultad, lo sabéis, y lo estoy ahora, satisfecho, orgulloso y agradecido al comportamiento de esta plantilla. Porque además creo que en un club como puede ser el Sevilla o puede ser el Valencia, haber cambiado la dinámica que nosotros teníamos en octubre o noviembre o diciembre es muy difícil. Y estos jugadores lo han logrado. Hola, Tito González, Deportes 4. Le quería preguntar por eso precisamente. En el partido de ida en diciembre, creo que le sacaba al Sevilla 9 puntos, 10 puntos a ustedes. ¿Quién le iba a decir que llegado el mes de abril, final de marzo, iban a estar ustedes como están ahora? ¿Usted se lo imaginaba? ¿Se lo puede imaginar esta remontada de su equipo? El entrenador siempre tiene que ser optimista y ambicioso. Siempre. Porque si no lo eres, no lo transmites. Los datos que manejábamos nos indicaban, como dije anteriormente, que los resultados no iban acorde a lo que demostraba el equipo en el campo. Pero es fútbol. Y al final ganas partidos cuando metes un gol más que el rival. Como para nosotros, afortunadamente, nos ha sucedido hoy y para el Sevilla no. Pues el Sevilla hoy, yo creo que cuando venga Joaquín aquí podrá decir que mereció como mínimo el empate. Por lo tanto, es así. Nosotros hubo muchos partidos que empatados merecimos ganar. Y permíteme que le insista, no ha querido entrar mucho en las jugadas polémicas, pero todo el campo reclamaba ese posible penalti a Sevilla en el tiempo añadido. ¿Usted ha visto si es, ha visto si no es o no lo sabe? No he visto las acciones. A mí me dice el futbolista que no es. Le he preguntado a él y me dice, no es penalti. Además, yo estoy por delante. No puede ser penalti. Bueno, es lo que me dice el futbolista. Yo tengo que creer a mi jugador. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Vale, gracias.